las no aprobaciones de nuevos contratos de exploración en el país. Eso, digamos, teniendo de presente que la importancia de los recursos provenientes del petróleo podrían hacer tambalear el presupuesto general de la nación. ¿No cree usted? Digamos, es muy rápido lo que plantean. Sí, hace 15 días se conoció el informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos al corte del 31 de diciembre del año anterior, y lo que muestra es que las reservas, tanto de petróleo como de gas, vienen en caída libre. Uh-huh. Eso hace que haya preocupación sobre la capacidad de autoabastecimiento del país, porque esto está poniendo en riesgo la seguridad energética, y no solamente la seguridad energética, porque la experiencia de los países que integran la Unión Europea es que tan importante como la seguridad energética es la soberanía energética, y Colombia, si deja de tener la capacidad para autoabastecerse en gas y petróleo, lo va a tener que importar, y allí Colombia perdería esa soberanía energética, puesto que estaríamos dependiendo del suministro uh-huh. con base en las importaciones. Y por supuesto lo que eso implica en términos económicos, le podría salir mucho más costoso. Desde luego, porque el petróleo es el primer renglón de exportación y por lo tanto el mayor generador de divisas que el país requiere para poder financiar su comercio exterior, sus importaciones. Además, es esta la principal fuente de financiación del gobierno nacional por la vía del impuesto a la renta y también de los dividendos que le gira Ecopetrol a la nación, uh-huh. que en su conjunto representan más del 24% de los ingresos corrientes de la nación, para no hablar de lo que representa también en ingresos para las entidades territoriales, municipios y departamentos, a través de regalías, cuyas inversiones dependen en más de un 40% de las regalías que perciben por este concepto. Grave panorama eso. Y el último tema, y que le cae mucho a la ciudadanía, y es que todos los meses está subiendo el precio de la gasolina, la corriente, la super, que afecta a poblaciones vulnerables, por ejemplo en Cartagena los mototaxistas, y que según el ministro de Hacienda al término de este año tiene que llegar el galón a 16,000 pesos. La justificación es que el Fondo de Estabilización de Precios está defondado, digamos, le hace falta cerca de 20 billones de pesos. ¿Es justo para los colombianos lo que está sucediendo? ¿Hay otras maneras en donde el gobierno nacional pueda buscar esos recursos y no necesariamente a través del bolsillo de los usuarios? Bueno, lo que pasa es que el Fondo de Estabilización de los Precios de los combustibles se desfondó. El año pasado el déficit fue de 24 billones de pesos y se preveía, cuando llegó el actual gobierno, que para este año podía subir a 36 billones de pesos. Ese déficit no es otra cosa que el subsidio que se le ha venido dando a los precios tanto de la gasolina como del diésel. El gobierno tomó la decisión de ir incrementando progresivamente el precio de la gasolina con miras precisamente a reducir ese déficit. Uh-huh. Pero además no hace sentido que si se trata de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y dado que los combustibles contribuyen en un 12% a esas emisiones, no hace sentido que el gobierno esté subsidiando su consumo. De otra parte, el gobierno dispuso que en el caso del diésel se mantiene el subsidio, dada la gran sensibilidad que tiene este tema, porque
el transporte de carga fundamentalmente utiliza el diésel, y por eso el gobierno, en procura de no atizar la inflación, el aumento de precios en el país, que encarecería lógicamente la canasta familiar, hasta ahora ha mantenido intacto el subsidio al diésel. Si se mantiene esta decisión del gobierno de aumentar solo el precio de la gasolina y no del diésel, eso, el déficit al final del año no sería de 36 billones, pero sí de 18 millones, puesto que la mitad del combustible que se consume en el país es diésel y la otra mitad es de gasolina.